Y el nombramiento más polémico quizás de todos es el que acaba de hacer Donald Trump. Me refiero a Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud. Estamos hablando de alguien que compitió o por algún momento compitió contra Donald Trump porque era candidato independiente. Él trató de ser precandidato presidencial por el Partido Demócrata, desafiando a Joe Biden en las primarias. No le permitieron esa precandidatura. Luego anunció una candidatura independiente. En algunos estados llegó a estar cerca de los 10 puntos de intención de voto y finalmente termina declinando esa candidatura en favor de Donald Trump, convirtiéndose en un aliado y en un asesor, y ahora va a ser el nuevo secretario de Salud con capacidad de intervención sobre algunas de las grandes agencias sanitarias de los Estados Unidos, como la FDA, la agencia de regulación de todo el mercado farmacológico, y los CDC, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Bueno, te quiero anticipar, el nombramiento de John Kennedy Jr. provocó derrumbes en la bolsa de las principales farmacéuticas estadounidenses. ¿Por qué? ¿Por qué es tan controvertido este nombramiento? ¿Quién es? ¿Qué propone? Lo primero que te quiero mostrar es el anuncio oficial que hacía Donald Trump ayer, y después nos vamos a ir metiendo en este personaje que tiene tanto de la historia de los Estados Unidos y de este presente tumultuoso. Estoy muy emocionado de anunciar a Robert F. Kennedy Jr. como el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Durante mucho tiempo los Estados Unidos han sido aplastados por el complejo alimenticio industrial y por las compañías farmacéuticas que se han intervenido en engaño, desinformación y justamente distintas formas de confusión en lo que respecta a la salud pública. La seguridad y la salud de todos los estadounidenses es lo más importante para cualquier administración, y la Secretaría de Salud va a jugar un papel muy grande en ayudar a asegurar que todos estén protegidos de químicos peligrosos, de contaminantes, de pesticidas, de productos farmacéuticos y de aditivos alimenticios que han contribuido a la crisis de salud que vive este país. El señor Kennedy va a restaurar estas agencias a las tradiciones de los estándares dorados de la investigación científica y de la transparencia, para terminar con la epidemia de enfermedades crónicas y hacer a los Estados Unidos grande y saludable de nuevo. Fuertísimo mensaje. Estamos hablando probablemente de que se viene alguna de las reformas en el sector de salud y en el sector alimenticio más grandes en muchísimo tiempo en los Estados Unidos. ¿Por qué tanto énfasis puesto en la industria alimenticia y en la industria farmacológica? Bueno, tiene que ver con muchas de las cosas que viene planteando Robert Kennedy Jr., que son algunas objeto de mucha discusión, otras en parte compartidas y con más consenso. Pero vamos a ir metiéndonos en el personaje y después algunas de las cosas que dice. Primero quiero que veas un video de por qué este hombre de 70 años hoy aparece como un paradigma de la salud. Bueno, entre otras cosas porque puede hacer esto. 70 años tiene Robert Kennedy Jr. y entrena como muchas personas de 30 años no podrían, para ser justos. No es el que está arriba, por supuesto, es el que está abajo, pero tiene un físico privilegiado. No fue toda su vida así. Él empezó a cambiar su dieta, empezó a cambiar su estilo de vida. Él propone dejar los alimentos ultraprocesados, un estilo de vida mucho más natural, más saludable. Algunas de estas cuestiones vienen siendo propuestas por muchas personas a nivel global, pero hay otros aspectos que son muy, pero muy controvertidos. Vamos a ir metiéndonos en algunos datos de la trayectoria de este personaje, que es aparte un personaje que atraviesa la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque es sobrino de JFK, del expresidente John Fitzgerald Kennedy, asesinado, como sabemos, en el año 1963, en un hecho que tanto ha conmocionado a los Estados Unidos. Es, por lo tanto, alguien central
de la vida y un apellido central de la vida del Partido Demócrata, que hoy va a estar siendo funcionario de un gobierno ultrarrepublicano como es el de Trump. Bueno, es hijo, además, de Bobby Kennedy, de Robert F. Kennedy, quien fuera fiscal general durante la administración de su hermano, John Kennedy, y además senador cuando era asesinado en 1968 y precandidato a presidente en ese momento. Dos asesinatos, el de los dos Kennedy, muy raros, que nunca terminó de quedar claro quién estuvo detrás, más allá de quienes ejecutaron ambos asesinatos. ¿Qué sabemos de la vida, de cómo fue su trayectoria? Bueno, vamos a ir repasando algunos datos de cómo fue justamente desarrollando su vida. Él se licenció en Historia y en Abogacía en distintos momentos de su carrera. Tuvo problemas de adicciones en su juventud, luego se recuperó. Desde 1984 empezó a trabajar como abogado ambientalista en empresas y en organismos muy vinculados a la protección del agua, por ejemplo, la protección del río Hudson en Nueva York. Y en el año 2005 empieza a meterse con el sector de la salud, publicando artículos críticos, por ejemplo, sobre algunos de los componentes de las vacunas. Esto es lo que lo ha llevado, o que ha llevado a muchos a decir que él es antivacunas. Bueno, él no dice que es completamente antivacunas, pero lo que sostiene Kennedy, en base a cuestiones que tienen muy escasa evidencia científica y que tienen mucho más que ver con teorías conspirativas que están circulando desde hace mucho tiempo, que las vacunas tienen un montón de componentes químicos, de minerales, de distintas cosas, que son perjudiciales para la salud. Y que los perjuicios que tienen las vacunas están asociados a enfermedades muy graves. Y entre ellos habla, por ejemplo, del autismo. Dice, hay vacunas que terminan favoreciendo el desarrollo del autismo en los más niños. Claro, son cuestiones que no tienen la más mínima evidencia. Primero, que las dice alguien que es abogado y licenciado en Historia, no tiene ninguna formación médica, pero además que no tiene realmente sustento. Que pueda haber efectos secundarios de las vacunas está claro, eso está estudiado. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Lo que pasa es que hay pruebas que se hacen y estudios a partir no solo de las pruebas que se hacen antes de que una vacuna salga, sino que se hacen a posteriori, una vez que las vacunas salieron, que muestran que en la abrumadora mayoría de los casos las vacunas tienen efectos mucho más positivos que negativos. El descenso de la mortalidad en todo el mundo está directamente asociado a las vacunas. Si algo permitió que muchos niños que antes morían hoy no mueran y que la mortalidad infantil en todo el mundo mínimamente desarrollado, incluso no tan desarrollado, haya caído a niveles bajísimos a nivel histórico, es entre otras cosas por las vacunas que protegen contra enfermedades que antes mataban a la gente y que hoy no producen nada. Hablemos de tantas enfermedades como la viruela, como el sarampión, como tantas otras, como la hepatitis. Digo, enfermedades que antes eran, causaban la muerte y que hoy prácticamente han sido extirpadas gracias a las vacunas. Bueno, él está detrás, como muchos otros, de esta idea poco probada de que las vacunas... Insisto, llega a plantear esto del vínculo con el autismo, que es algo que no tiene ningún sustento. Sigamos con algunos de los avances y de las cosas que ha ido publicando y que estaba haciendo en los últimos años. Fíjate que hace mucho tiempo que viene con esto Robert Kennedy. En 2010 se vuelve ya un activista mucho más claro contra la industria farmacéutica. Y empieza a plantear que la industria farmacéutica termina enfermando más de lo que cura. Bueno, ahí hay todo un debate porque es verdad que hay un exceso de medicamentalización en los Estados Unidos. Hay todo, por cualquier cosa puede ser que te terminen dando un medicamento. Hay usos de medicamentos que sí son discutidos en Estados Unidos, sin llegar a la cuestión de las vacunas. Lo que pasa es que en todo este proceso, también en 2018, cuando se vuelve el presidente de Children's Health Defense, que es una organización que promueve muchas de estas ideas bastante controvertidas, lo que pasa es que en Estados Unidos lo que termina haciendo en muchos casos Kennedy es promover tratamientos alternativos que no están probados. Entonces habla, por ejemplo, mucho de la ivermectina, que es un antiparasitario, por ejemplo, que sostiene Kennedy, como otros sin sustento, que sería como una especie de solución para todo. Incluso algunos creían que era solución para el COVID, cuando
está indicado solamente para los parásitos y se utiliza, por ejemplo, en lugares donde no hay agua potable. Bueno, también promueve, por ejemplo, el consumo de leche cruda, es decir, leche no pasteurizada, cuando la pasteurización es fundamental para que los niños no se contaminen con bacterias y con cosas que pueden terminar teniendo efectos muy negativos. Bueno, estamos, insisto, hablando de una persona muy controvertida en alguna de sus ideas, pero que tiene algunos puntos. Es verdad, Estados Unidos tiene enfermedades crónicas graves que otros países no tienen. Bueno, eso tiene que ver con la alimentación. Hay un problema con la alimentación en los Estados Unidos y eso es verdad y eso sí es un tema que hay más consenso que habría que atender. Bueno, lo cierto es que es un personaje muy controvertido, insisto, que algunos problemas los identifica que tienen más consenso, otras cuestiones que plantea tienen mucho más que ver con teorías conspirativas que él sostiene sin él mismo tener demasiada formación y que de esta forma se convirtió en una figura importante de la política estadounidense, siendo candidato a presidente, como te decía, en 2024, y que termina decidiendo declinar su candidatura, unirse a Donald Trump y hoy ser el elegido para ocupar el cargo de secretario de Salud. ¿Qué de todo esto implementará y cómo lo implementará? Es algo que tiene, te diría, a muchos en la industria farmacéutica y en la industria alimenticia bastante preocupados y expectantes.